Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Como sabemos, la semana pasada hemos empezado una nueva parte de este libro segundo del Rambam, del Mishneh Torah, llamado Sefer Zemanim. Quiere decir el de los tiempos, y obviamente que hablamos de los tiempos festivos. Y en este caso empezamos a estudiar, después de haber estudiado las mitzvot del shofar, de la sukkah y el lulav, este tratado tan inquietante que tiene que ver con los shekalim. El tratado de shekalim nos habla acerca de una mitzvah en particular que el pueblo de Israel tenía que cumplir cuando arribaba el mes de Adar. Mishenichnas Adar, mashmi'in a la shekalim. Al ingresar el mes de Adar, se dejaba oír, se anunciaba a lo largo de todo Israel la obligación de cada persona por encima de los 20 años de dar un donativo del Mahatzit a Shekel, del medio Shekel, y con ese donativo del Mahatzit a Shekel tenían que adquirirse los animales que habrían de servir como el sacrificio público cotidiano que se ofrecía en el Bet HaMikdash. Esa es la razón de los shekalim. Vimos, obviamente, todo un primer capítulo en el cual Rambam nos ayudaba a comprender un poquitito el valor de esta moneda, que no era un valor menor, que al contrario, por supuesto, nos ofrecía, ante todo y por sobre todo, el Rambam, una comprensión de la época fundamental. El capítulo 2 nos viene a hablar a nosotros de lo que es Trumat HaLishka. ¿Qué quiere decir la Trumat de la Lishka? Estudiamos la semana pasada que había una oficina en el Bet HaMikdash, en la época que estaba el Bet HaMikdash en existencia, donde había, en ese lugar se colocaban las Trumot, las ofrendas materiales, eventualmente, que obviamente servirían a la postre para los Kohanim y los Leviim, para su mantenimiento y sostenimiento en su tarea espiritual a cargo del pueblo de Israel. Y entonces aquí vamos a ver a lo largo de estas 10 alajot que trae el Rambam en este segundo capítulo, cómo cobrarían los shekalim los cambistas. Recordamos que la semana pasada, cuando se aproximaba ya el tiempo festivo, estaban los shulhaniim. Los shulhaniim eran aquellos que traían sus mesas y eran los cambistas. También en aquella época, como nos recuerdan, en el último momento les explicaba que había distintas monedas de distinto valor y por lo tanto todos traían esas monedas para ser cambiadas por el valor del shekel HaKodesh, del shekel del santuario, que era obviamente una moneda mucho más importante, como vimos la semana pasada. Lo último que les comentaba la semana pasada era cuando Abraham vino, compró la cueva de Machpelah, que él la compró por Kesef Over la Sojer, nos dice la Torá, y esa compra de Abraham vino, la primera compra de un territorio aquí en la tierra de Israel, la hizo con plata constante y sonante. Quiere decir, no la hizo simplemente con una moneda de cambio, sino que era la moneda circulante que era común a todos los países del Oriente Medio. Por lo tanto, dice la Mishnah, la primera alajá, perdón, Keitzat Komsima Shulchanim et Shekalim. ¿Cómo cobran, cómo reúnen los cambistas los shekalim? Y entonces el Rambam nos dice, Bejol Medina o Medina, quiere decir, Medina, nosotros tenemos que estar acostumbrados que en el lenguaje de la Mishnah, Medina no es país como en el hebreo moderno. En la Mishnah, Medina se refiere a ciudades o pequeños poblados. En todas las Medinot, quiere decir que están por fuera de Jerusalén, que era la ciudad capital. Entonces, mejor Medina, Manejim Lifneyem Shtetevot, colocaban dos teibot, dos cofres delante de ellos. Quiere decir, delante de la gente que venía a efectuar su cambio. Entonces decía, שתי תיבות, שולי התיבה רחבים מלמטה ופי הצר מלמעלה, כמין שופר.
Dice que entonces el fondo, la parte más baja de los cofres, eran anchos, mientras que la parte superior, quiere decir como la tapa, eran tan estrechas como un shofar. Ustedes todos imaginan cómo es un shofar, ¿verdad? Que por un lado el shofar tiene una boca angosta y tiene una boca ancha. Muy bien, así también las tevot, quiere decir los cofres, eran por debajo, abajo eran anchos y arriba eran angostos como un shofar. De modo que el dinero podía depositarse en ellos, pero no podía sacarse fácilmente de ellos. ¿Se entiende, verdad? O sea que de esta manera no se podían tomar las monedas de allí. Quiere decir, cómo se sacaban las monedas, tendrían que invertir el cofre, la teba, y entonces de esa manera se podía sacar el dinero. De esta manera, explican los comentaristas del Rambam, se evitaba que los ladrones pongan su mano dentro del cofre para, en principio, como si fueran a donar, ¿no es cierto? Y se tomen monedas de la teba. Hasta ese punto había que tener cuidado en ese momento y por lo tanto eran las cajas, los cofres anchos por bajo, pero angostos por arriba. Nadie podía poner su mano de manera tal que si para sacar el dinero había que invertirlas. Muy bien. Y entonces la pregunta es, Lama osim shetet tevot. Entonces, ¿por qué tenían los cambistas dos cofres? Ahat shemashlichim bashkalim shel shana zo. Miren qué interesante. Dice, uno de esos cofres, una de esas tevot, era para depositar el medio shekel del año en curso. Y el otro para depositar el medio shekel del año anterior. Interesante. Quiere decir que también los recolectores, los cambistas, exigirían el pago de las personas que no dieron el año anterior. ¿Se entiende? Y entonces aquí tenemos ya una de las tradiciones, mamás, de la época del Bet HaMikdash, para que veamos un poquitito todos los caminos que nos van conduciendo a comprender un poquitito más de esa vivencia, de esa experiencia natural del pueblo judío. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda alajá de este capítulo 2, donde nos dice, Ubamikdash ayalifnen tamid shlosh estre tevot. Quiere decir que en el Bet HaMikdash, en el templo, en donde era la Azara, que era el lugar donde circulaban, tanto estaba la Ezrat Nashim, el espacio para las mujeres, y el Ezrat Israel, quiere decir el espacio natural para los hombres, que también se reunían con los Leviim y los Kohanim. En el Bet HaMikdash había siempre 13 teivot, 13 tevot. No dos, había 13. Y nos vuelve a explicar, Kol teva kemin shofar. Y cada una dice, cada cofre con la forma de un shofar. Otra vez, la forma de un shofar, estamos hablando de ancha en un lugar y estrecha en otro lugar. La primera de esas, el primer cofre, Rishoná, de Shiklei Shanazo, era para los shekalim del presente año, como antes. Shniá, segundo cofre, era de Shiklei Shana She'avra, para quien no había dado su mahatzita shekel el año anterior, tenía esa segunda teba, ese segundo cofre. Shelishit, la tercera, quiere decir el tercer cofre, la tercera caja eventualmente, era para quién? Lejol mi sheyesh alab korban shtei torim o shnei bnei yonah. Dice, ¿para quién? Para quien tenía, obviamente, que estaban obligados a traer como ofrenda 2 tórtolas o 2 palominos o 2 palomas comunes, ejad olá ve ejad hatat, una como olá, quiere decir que se elevaba toda en el fuego hacia el Shamaim, y la otra por hatat, es decir, como ofrenda por el pecado. En este caso, estamos hablando aquí que el tercer cofre, la tercera teba, en hebreo femenino, era para quien estaba obviamente obligado
a hacer un sacrificio de 2 aves, una como sacrificio ígneo que subía en el fuego llamado Olá, y otro como Hatat, por el pecado que había cometido, para recibir su capará, su perdón. Por ejemplo, ¿qué personas tenían que traer este corbán? Una persona que había tenido, un hombre o una mujer, una emanación, un flujo de su cuerpo, y ese flujo lo habían purificado. O tal vez también una parturienta que también era una mujer pobre. Estos traer 2 aves implicaba que el corbán, que es fácil de acceder porque se conseguían en pleno campo, no había que comprarlo, obviamente. Y entonces el par de animales, el par de aves, perdón, se llamaba Ken, como si fueran nido. Y entonces los Kohanim, obviamente, vaciaban esa caja, ese shofar, cada día y ofrecían Kenim, Keminyana Maot. Quiere decir, ofrecían este Ken, este par de aves, por eso se llama nido, de acuerdo a la cantidad de monedas que allí había. Y también en los distintos shofarot, que son los distintos cofres, los Kohanim los vaciaban y utilizaban esas monedas, perdón, para su destino específico. Entonces, el tercer cofre, para todos los que estaban obligados a traer como ofrenda 2 tórtolas o 2 palominas comunes, una como olá y otra como ofrenda por el pecado. Muy bien. Mashlich de Mehem de Tebazo. Entonces venían las personas y colocaban las monedas para comprar o para adquirir, para en ese simbolizar que querían hacer ese sacrificio. Bueno, Revi'it dice, el cuarto cofre, como ven aquí, ¿para quién era? Lejol Mishayeshalab Olata of Bilbat. Era para aquellos que estaban obligados a traer solamente aves como una ofrenda quemada. Quiere decir que subía toda en el fuego. Mashlich damea le tebazón. Entonces todo aquel que tenía que ofrecer solamente un par de olat of, de un sacrificio ígneo de un ave, ponía su moneda en ese cofre. El quinto cofre, nos dice el Rambam, que era la costumbre en el Bet HaMikdash, por supuesto, era para los que se ofrecían a comprar leña para el altar. Entonces, ¿qué hacían? En ese quinto cofre, en esa quinta teba, colocaban un dinero, un donativo. Interesante, ¿no? La organización, para que vean ustedes. El sexto cofre, la sexta teiba, ¿para quién era? Era para los que donaban dinero para comprar la levoná, quiere decir el olíbano, quiere decir uno de los, obviamente, partes del ketoret, uno de los, bueno, se me fue la palabra, samemanim, uno de los uh, ¿cómo se dice esto? Eh, uno de los componentes del ketoret, que eran 11 componentes, la levoná, el olíbano, también formaba parte. Y hay gente que lo donaba específicamente el olíbano. Por último, el Shevi'ait, quiere decir el séptimo cofre, decíamos que fueron 13, de Mishinadev Zahav, la Capore. Eran para los que donaban oro para la cubierta del arca. O sea que todo se cubría en ese momento. El octavo cofre era Lemotar Hatat, era para el dinero que quedaba después de comprar una ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que Gonche y Frishma Ote Hatatop, la Hatat Beotir Minamaot. Una persona que había apartado fondos para usarlos para comprar una ofrenda para el pecado, en este caso un animal, y le sobraba, obviamente, o de las monedas, entonces, ¿qué hacía? Lo que le sobraba de esa compra, arrojaba dentro del octavo teibá, del octavo cofre. Y entonces, estos fondos eran depositados en ese cofre. El noveno cofre, le motara Sham, era el dinero que quedaba después de comprar una ofrenda por la culpa, a Sham. El décimo, de Motar Kinei Zevim Bezavot Beyoledot. El décimo cofre era el dinero que quedaba, que sobraba, después de comprar las parejas Kenim de palomas, aves necesarias para las ofrendas de Zavim y Zavot, y las mujeres después del parto. Como dijimos,
una persona que había tenido un flujo que impurificaba su cuerpo, tanto hombre como mujer, y fundamentalmente las mujeres después del parto, hablamos de personas humildes desde ya. El cofre undécimo que había en el Bet HaMikdash era Lemotar Korbanot Nazir. El dinero que sobraba después de haber comprado las ofrendas que tenía que hacer un Nazir, aquella persona, obviamente, que tenía que ofrecer un corbán porque esa persona había hecho un voto, en este caso de castidad, de no cortarse el pelo, de no beber vino o de no comer carne, y eventualmente tuvo que romper ese voto y entonces tenía que traer un corbán por lo que había fallado, o bien cuando el nazir terminaba su periodo de nazareo, quiere decir que se apartaba de determinado beneficio, beneficio placer, en este caso, entonces la Torá Sagrada decía que el nazir tiene que traer también un corbán hatat, un corbán por el pecado. ¿Por qué pecó el nazir? Porque se alejó de un placer que a Kadosh Baruj Hu no le ordenó. Es decir, es una decisión que tomó la persona y como lo tomó la persona, entonces tiene que traer un corbán por el pecado. Shtemesre, la duodécima, la ofrenda, el duodécimo, acá está, el duodécimo cofre, es Lemotar Asham Metzorah. Quiere decir, el corbán que tenía que traer el hombre que había enfermado de Zaraat, eventualmente, recordamos que en Metzorah es aquel Motzi Ra, el que había calumniado, y entonces al finalizar su periodo de estar fuera del campamento, entonces tenía que traer un corbán Metzorah, quiere decir el corbán, el sacrificio que traía esa persona. Y la última kupá, la última teba, que es la 13ª, ¿para quién era? En Maot Leolat Behema. En este caso es para una persona que había comprometido su dinero para un animal, para ser traído el animal ese como una ofrenda quemada. Muy bien, y aquí tienen ustedes, obviamente, cómo la organización del Bet HaMikdash tenía 13 teibot para todo. Las dos primeras eran para el Mahatzita Shekel. Todas las demás tenían que ver con implementar toda la estructura que el Bet HaMikdash había de tener y sostener. Bien, para el pueblo de Israel, para su organización. Y la alajá número 3 también nos habla de este escenario. Beshem kol davar she'iyu ma'otav betoj hateva katuv al hateva mebajú. Para que supiésemos, dice el Rambam, que el propósito para cada categoría para la cual se usaban los fondos del cofre estaba escrito en el exterior del cofre. Quiere decir, todo el mundo sabía para qué era. Este decía Mahatzita Shekel de este año. Este decía Mahatzita Shekel del año que pasó. La tercera decía, aquí es para comprar las dos aves o Shene Bene Yonah, o dos tórtolas o dos palominos, uno para Olá, otro para Hatat, y etcétera. Y así sucesivamente, cada teba, para no llevar a la confusión, para no inducir a la confusión, tenía toda esta organización realmente más. Allá, dice entonces ahora el Rambam. Utnai bet din u al kol hamotarot sheikrevu olat behema. ¿Qué quiere decir? Dice el Beit Din, el tribunal, estipuló que todo el dinero que quedara después de la compra de los sacrificios para los que fueron designados debía usarse para ofrecer animales como ofrendas quemadas. Ofrendas quemadas quiere decir corbán olá. La palabra olá es que sube todo hacia el cielo. Y por lo tanto, el Betadín había puesto una condición. Dice, yo traje mi dinero para ese sacrificio personal, pero sobró de ese dinero, entonces ese dinero fue estipulado por el tribunal que todo lo que quedase de lo que ya alcanzaba, si yo puse 4 shekels y con 2,5 alcanzó, un medio shekel, 1,5 shekel, entonces se utilizaba para comprar animales para las ofrendas quemadas. Nimtzet alamed. Por lo tanto,
dice, podés aprender de todo esto. Shekol hamaot hanimtzaot besheshat tevot hacharonot, que todos los fondos, las monedas que están en los últimos 6 cofres, los últimos 6, quiere decir 6, 7, o 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. No, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quiere decir, desde el número 8, en este caso, en adelante, de aquí vas a desprenderte que dice los que están en las últimas 6, que son monedas que quedaron de los distintos korbanot que la gente venía a ofrecer. Entonces nos dice, Leolat Behemá, Beorotehem, la Kohanim, Kishear Kola Orot. Quiere decir, entonces aquí aprendemos que todos los fondos de los últimos 6 cofres se usaban para comprar animales para las ofrendas quemadas. Sus pieles, los orot, su cuero, pertenecían a los sacerdotes, al igual que las pieles de otros holocaustos, igual que las pieles de otros sacrificios. Bien, Bejola Maoche de Tebash Lishit, mientras que todas las maot, todos los fondos que había en el tercer cofre, que se usaban para comprar, les recuerdo las palomas y las tórtolas, la mitad de ellas para Olá, para el sacrificio ígneo que subía todo al cielo, y la otra mitad para ofrendas por el pecado, para el Hataat, Besheba Rebi'it, Kulam, Olata, Of. Y todos los fondos que estaban en el cuarto cofre debían utilizarse para comprar palomas para ser sacrificadas como ofrendas quemadas, quiere decir que ascendían todas al Shammai. Muy bien, así aprendimos entonces ya la estructura de los 13 Tevot en el Mikdash. Ahora bien, la halajá número 4, el Rambam nos ilustra de cómo se traían los shekalim al Bet HaMikdash. Nos dice el Rambam, Bejol Medina u Medina que shekovim shekalim, cuando se recogían los shekalim de todas y cada una de las medinot, ciudades, ¿se acuerdan? Entonces, Meshalejim otam beyat shluchim la Migdash. Entonces se recogían los shekalim en cada una y una de las ciudades y se enviaban al templo con emisarios, con shluchim, con mamash shaliach. ויש להם לצרף אותם בדינרי זהב מפני מסוי הדרך. Entonces decía la halajá que esas tantas monedas que se daban, que no eran pocas, eran muy pesadas. Entonces se podían cambiar por dinarim de oro. Estudiamos la semana pasada del dinar, que era la moneda de mayor peso. ¿Para qué? Para que no se conviertan en una carga en el camino. Entonces, los shlichim del Betadín eventualmente podían cambiar los medios shekel por monedas mucho mayores, de mayor valor, para que no les pese tanto esas monedas pequeñas en el camino a Jerusalén. Y por último nos dice, de Akol Mitkabetz la Mikdash, todos los fondos se acumulaban en el Mikdash, en el santuario. Umanejim Oto, Belishka Achat min aleshachot Mikdash. Entonces, ¿dónde eran colocados? En una lishka, en una oficina o una cámara del templo. Allí, una de las cámaras. No dice aquí cuál. Todas las puertas de esa cámara se cerraban bajo candado y llave. Miren ustedes la seguridad. Bejotnim alea jotamot. Y luego, también, ¿qué hacían con ellas? Jotmim jotamot. Es decir, poner un papel y se ponía un sello. Quiere decir, para que nadie, o sea, pudiese abrir esas puertas, porque podían encontrar una llave o falsear la cerradura. Pero el jotam, como una banda, ¿no es cierto?, de papel que estaba firmada o sellada, no se podía sacar. Qué bueno. Y entonces nos cuenta el Rambam, mire cuánta sabiduría, ¿no? Cómo sabía el Rambam todo lo que trascendía. Dice, todos los shekalim que se recolectaron allí fueron almacenados en 3 canastas grandes. Kupot Gedolot, ¿sí? Entonces dice,
Sheur kol kupa que dice tajil tesha sein. Cada una de las canastas, de las cupot, de las cajas, era lo suficientemente grande para contener 9 sein. 9 sein es como 64 litros. Esa es la capacidad. ¿Y qué hacían con el resto del dinero? Y el resto del dinero quedaba en la recámara, en esa lishka. Por último, nos dice Rambam, este que pusieron en las distintas kupot, en estas cajas, canastas que dice aquí, en las cestas, eso se denominaba terumat alishka. O sea, que el dinero que estaba dentro de las kupot, ayuma frishim le kupot ktanot, los separaban en distintas kupot, canastitas pequeñas, y entonces tormim et alishka, y los donaban a la lishka, a la cámara, a la oficina. ¿Para qué? Para poder comprar los sacrificios como vamos a estudiar, ¿sí? En la próxima alajá. Y el resto del dinero, por supuesto, el resto del dinero que quedaba en la cámara, ¿sí? Se llamaba, perdón, los fondos que quedaban además de los fondos almacenados en las canastas se denominaban Sheyarei a Lishka. Quiere decir lo que quedaba como Sheyarim. Sheyarim quiere decir lo que restaba, el resto, lo que quedaba como resto. Muy bien, interesante aprender los tiempos del Bet HaMikdash y cómo se llevaban adelante las distintas costumbres. Realmente muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora en la alajá número 5 del Rambam, hasta la 9 prácticamente, cómo se hacía la trumá, cómo se hacía la ofrenda y fundamentalmente cuáles eran los tiempos. Muy bien, nos dice entonces el Rambam, Bishlosha prakim bashana tormim et alishka. En 3 ocasiones durante el año, miren ustedes, en 3 ocasiones durante el año, Tormim et alishka. Se tomaron fondos para de esta cámara. Esa cámara donde llevaban todo el dinero. ¿Se acuerdan? Que lo guardaban con llave y candado y le ponían un sello. Había 3 cupots, 3 canastos grandes. Entonces, 3 veces al año. ¿Cuándo era esto? De Rosh Hodesh Nisan, en Rosh Hodesh Nisan, el comienzo, el novilunio de Nisan. Uberosh Hodesh Tishrei, Kodem Yom Tov o Aharav, y después en la festividad, en Rosh Hodesh Tishrei, así está el orden. También dijimos Rosh Hodesh Nisan y Rosh Hodesh Tishrei. Cuando hablamos de Rosh Hodesh Tishrei, estamos asociando ya con Rosh Hashanah. Entonces dice el Rambam, dice la Mishnah, ya sea el día anterior o el día posterior a la festividad. Se entiende entonces, obviamente, que se separaba la plata de las cupot grandes, las canastas, y se entregaban en cupot chiquititas, de las cuales se tomaban el dinero que se habría de utilizar. Y entonces en el séptimo mes, en Rosh Hodesh Tishrei, antes de Yom Tov, antes de Rosh Hashanah, que era el 29 de Elul, o bien el día después. Y después nos dice, y 15 días antes de Shavuot. Qué interesante. 15 días antes de Atzeret, dice el Rambam. Atzeret es la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, pues Bekechat Turmimot. Entonces tenemos Rosh Hodesh Nisan, Rosh Hodesh Tishrei y 15 días antes de Shavuot. La pregunta que hace Rambam es Keitzat Turmimot. ¿Cómo se apartaba el dinero? Y entonces nos dice, uno entraba, una persona entraba dentro de la cámara, de esa oficina, mientras que los guardias se quedaban por fuera. Y entonces, y entonces él les preguntaba, ¿debo apartar los fondos? Etrom. Y ellos les decían, trom, trom, trom. Ellos les decían 3 veces, apártalos, apártalos, apártalos. O sea que 3 veces decían la respuesta, trom, trom, trom.
Bejarkaj me malé shalosh kupot tzanut. Entonces, ¿qué hacía la persona? Llenaba 3 canastas más pequeñas, como dijimos. Recuerdan que las canastas tenían el total de 9 CA, 64 litros. Ahora tenía que tener canastas más pequeñas. Kol kupa mejilá shalosh sein. Meotana shalosh kupot agdolot. Cada una con 13 A. Quiere decir, si 9 son 64 litros, 3 será un tercio. O sea, unos 21 litros, 22 litros eventualmente. מאותן 3 קופות הגדולות, ומוציאה לחוץ כדי להסתפק מהם עד שיכלו. Quiere decir que la sacaba luego esas canastas hacia afuera, de los fondos de las 3 canastas grandes, luego sacó el dinero afuera para usarlo hasta que se agotara. O sea, para comprar los sacrificios, ¿no es cierto? Y todo lo necesario para el Mishkan. Luego nos dice, Bejoser umemaleotan, ashalosh kupot aktanot, min ashalosh agdolot pam sheniako de matzeret. Después va a ir nuevamente, va a regresar, va a ingresar y rellenar, completar las 3 canastas pequeñas de las 3 canastas grandes que estaban adentro de la oficina antes de Shavuot. Esta es la segunda vez. ¿Bien? Y por supuesto que aquí nos dice, y luego el dinero se usaba hasta que se agotase. Y esto era entonces cómo se utilizaba el dinero. Ahora, la sexta alajá me dice acerca de Tishrei. En Tishrei regresaba por tercera vez, llenaba las 3 canastas pequeñas de las 3 canastas grandes y usaba los fondos hasta que se agotaran. Bien, hasta que se terminaban los fondos de Tishrei hasta Rosh Chodesh Nisan, que son 7 meses la distancia entre uno y otro. Rosh Chodesh Nisan tormim mitrumah hadashah, y por eso cuando llegaba Rosh Chodesh Nisan los fondos se apartaban de la nueva colecta. O sea, la colecta que se anunciaba en Adar, para que en Nisan todo ese dinero ingresase al Bet HaMikdash. Una organización realmente fabulosa, a mi humilde entender. Nos dice el alajá número 7, que seguimos con la misma reunión de las monedas. Shalosh kupot aktanot sheutorem baem umotziam lachutz. Las 3 cestas, las 3 canastas más pequeñas en las cuales se apartaban los fondos, ¿sí? Se tomaba de los fondos, de las cupot grandes y se sacaban al exterior. Katuv aleem Aleph, Bet, Gimel. Estaban etiquetadas con una Aleph, Bet y Gimel para saber eventualmente que eran 3. Que de manera tal que tendrían que tomar los fondos de la primera cesta, del primer canasto hasta que se terminen, hasta que se agotase, y luego tomar del segundo y luego tomar del tercero. ¿De acuerdo? Betorem Rishonah me ocupa a Ajat Agdolá o Mejapeota Agdolá Bemilpaja. Entonces la persona debía llenar la primera canasta adentro en la lishká de la primera canasta grande y luego debía cubrir la canasta grande con un pañuelo. Esto era una señal, obviamente, ¿no es cierto? Que había tomado de esa cupa. Después, Betorem, Ashnia me ocupa Gdolá, Ashnia umejapeotá, Gdolá Agdolá Mitpaja. Después lo mismo, obviamente. Tenía que, debe llenar la segunda canasta de la segunda canasta grande y luego cubrir la canasta grande con un pañuelo. Y lo mismo con la tercera canasta de la tercera canasta grande. Bien, de las 3 que estaban adentro, se sacaban las canastas pequeñas hacia afuera. Muy bien, entonces nos dice, no me japé ota, pero la tercera, a la primera y a la segunda la tenía que cubrir con un pañuelo. A la tercera no tenía que cubrirla con un pañuelo. ¿Por qué? Porque lo que hace evidente que concluyó con ella. Si no, podríamos pensar que empezó con ella. Entonces la dejaban la tercera, no había detalle que se perdía, ¿no? Era realmente una cosa grandiosa, la forma de poder cumplir con esta mitzvah. Muy bien, entonces no cubre esta gran canasta con un pañuelo, lo que hace evidente que concluyó con ella y comenzaría con él cuando entrara por segunda vez antes de Shavuot. Quiere decir que entraría con la más grande, la tercera,
¿no es cierto? Empezaría con esa cuando engrasase, eventualmente después, antes de Shavuot, 15 días antes de Shavuot. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí. En ese momento, primero apartaba los fondos de la canasta grande que estaba descubierta y luego la tapaba. Muy bien. Luego apartaba de la cesta grande de la que había sacado los fondos primero en la ocasión anterior y la tapó. Y luego tomaría los fondos de la canasta grande que está al lado. Tercera, primera, segunda. Y por supuesto, no cubriría esta canasta para que sabría a partir que en ella, en Tishrei, la tercera vez que entró. O sea, la tercera vez que entraban para tomar los donativos. Por lo tanto, habría colocado fondos en la primera, segunda y tercera de las canastas pequeñas de cada una de las canastas grandes. Entonces estábamos seguros de que habían tomado de cada una. Bueno, interesante todo la forma de hacer la tarea. La alajá número 8 nos dice que Shehu Torem Shalosh Kupot Ele, cuando la persona colocaba los fondos de estas tres canastas pequeñas, Torem et Arishonah Leshem Eretz Israel, colocaba los fondos en la primera canasta en nombre de los habitantes, miren qué interesante, de Eretz Israel. Maravilloso. Y la segunda, Leshem Akrahina Mukafim La u Leshem Kol Israel. En la segunda canasta, el nombre de los habitantes de las ciudades amuralladas que rodean a Israel. Y el nombre de los habitantes de la totalidad de Eretz Israel. Beashlishit, viene la tercera, en nombre de los habitantes de Babilonia, y también en nombre de los habitantes de Media, de Persia, en nombre de los habitantes de otros países lejanos y en nombre del resto del pueblo judío. Esto es fantástico. Quiere decir, ustedes se dan cuenta cómo los shekalim es una mitzvah abrazadora, abarcadora. Realmente es increíble. Y según Torem es cuando dona, ¿no? Cuando separa los fondos, ese es el concepto de la trumá. Mitkaven litrom a la gabuy sheyesh balishka. Tenía la intención de incluir a todos aquellos shekalim, cuyos shekalim se habían recolectado y estaban presentes en la recámara. Veal gabuy sheadain lo higiera. Así como todos aquellos shekalim que se habían recolectado pero que todavía no habían llegado a la cámara. Quiere decir en el futuro. Veale a Titlikbot, y también para todos aquellos shekalim futuros que se debieran de recoger, como dice aquí. Por lo tanto, dice que elu a shekalim, para que estos shekalim sheotziu leistapek mehem kapará al kol Israel. De esta manera, los shekalim que se apartaron para usar las compras de los sacrificios servirían como expiación para todo el pueblo judío. Esto es fantástico. Que ilu igiu kol shekleim la lishka benitremen trumazo. Como si los shekalim ya se hubieran llegado a la cámara, no hacía falta más, es decir, sí se necesitaba, pero que todo el pueblo judío había participado ya de la mitzvah con el dinero que se apartó. Muy bien, y nuestra última alajá del capítulo 2, que Sheikanesa Torem Litro, cuando la persona entraba para apartar los fondos, hablamos de entrar a la recámara, ¿verdad? La lishka. Loikanes de Begechevsharle Achbot Bokese. Vaya, qué interesante. No podía entrar allí adentro con una prenda, con una ropa en la cual se pueda esconder dinero, que no tuviese bolsillos, etc. Velobe minal, velobe sandal, velobe tfilá, velobe camia. Tampoco podía entrar con zapatos o sandalias, ni con el tefilim. Velobe tfilá, betfilá quiere decir con los tefilim. No podía estar puesto los tefilim, y ni siquiera con un camea. Camea, que era, aquí por supuesto dice amuleto, pero no es amuleto. El camea era un kelaf, un pergamino, un rollo de cuero como la Torá, donde se escribían allí segulot, donde se escribían allí cosas muy especiales que la persona suele llevar consigo, pero no es un amuleto, no es magia, contiene el nombre de Akadosh Baruj Hu, y estaba cubierto de cuero. Y todas esas cosas, por supuesto, al ser recipientes, podían ocultar plata. Y por lo tanto no podía entrar con nada de eso. Shema Yahshedu Oto Ambe y Ombru, no sea que se sospeche que escondió fondos de la cámara debajo de ellos cuando separó los fondos. O sea, manos limpias, ante todo y por sobre todo.
Medabrim Ayu Imo Mishash y Canes, miren esto, ¿no? Y le hablaban continuamente desde que entraba hasta que salía. Medabrim y todo el tiempo hablaban con él, desde el momento que entraba hasta la hora que salía. Shelo y ten le tochpir. De modo que no podía poner una moneda dentro de su boca. Vaya. Vean Falpi, Shelizarim Kokach, y a pesar de que se tomaban todas estas salvaguardias, Ani o Misheuni Bhal Lahon, Loitron, una persona que era indigente, pobre, o alguien que era una persona que siempre está ansiosa del dinero, esa persona no debería ser designada para apartar los fondos. ¿Por qué? Mipnei Hashad, porque obviamente podría despertar sospechas, cumpliendo entonces Vihitem Nekiim, como le estaba diciendo Me Hashem Me Israel. Como dice la Perashá, dentro de poquito que vamos a estudiar en el Humash Bemidbar, serás irreprensible, serás limpio delante de Hashem y delante de Israel. Este es el escenario de lo que es toda esta ilusión que algún día se transformará en realidad, porque pedimos permanentemente Sheibane Betamikdash Bimhera Beyamenu, que se construya el Betamikdash prontamente en nuestros días. Todo representa un escenario realmente intenso y por eso le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Hadesh Yamenu, que queden, que quiera renovar nuestros días como antaño. Muchas gracias por acompañarnos. Un nuevo capítulo hemos finalizado hoy. Y bueno, gracias por ayudarnos a difundir este genio del pensamiento judío y de la halajá, como fue Rabbi Moshe Ben Maimón. Que tengan ustedes buenas tardes y buenas noches. Y nos estaremos escuchando. Por cierto, hoy empezamos a la tarde con Megilat e Hija. Por supuesto, todos los que quieran pueden recibir la clase que ya fue grabada. Hoy empezamos a estudiar la tercera de las Megilot. Y así estamos felices de poder compartir todo este mundo de lo que es el estudio del Tanaj, el estudio de la Halajá, el estudio de la Sagrada Torá, el estudio en general, que es lo que nos da las fuerzas para poder subsistir y enfrentar cada realidad. Muchas gracias. Shabu Tov. Gracias a todos. Un gran abrazo.